Bueno, vamos a empezar con la sesión 8 de vinos, de Essentials, que se llama las burbujas en estado puro. A seguir estos puntos, vamos a comenzar hablando de qué son los vinos espumosos y los diferentes tipos de elaboración que tienen, y luego algunos ejemplos. Los vinos espumosos son vinos también. Hay mucha gente que dice, sí, lleva algún vino y un champán. El champán sigue siendo vino, ¿vale? Dentro del mundo del vino están los vinos tranquilos, que son los que no tienen burbujas, y los vinos espumosos, que son los que sí lo tienen. Y luego hay otro tercer grupo, que son los generosos, que son los vinos fortificados, como los de Jerez o los Oportos. Ayer vimos la elaboración básica de los vinos tranquilos, tanto rosados, tintos como blancos. Hoy vamos a ver los distintos tipos de elaboración que hay en espumosos, que también pueden ser rosados y blancos. Y bueno, una de las divisiones que se puede hacer es por el origen de este carbónico que está que está integrado en el vino. Puede ser natural debido a la fermentación. Ayer hablábamos que las levaduras cogen el azúcar y lo transforman en alcohol y en CO2. Ese CO2 normalmente se elimina del depósito, pero si quieres que se integre, puedes realizar otras fermentaciones o tener un depósito presurizado para guardarlo. Ahora hablaremos más de ello. O puede ser añadido, o sea, que esté aparte y tú lo inyectas. También hay una diferencia entre la presión de este carbónico. Puede ser vinos de aguja, que son los que tienen entre 1 y 2,5 bares de presión, o vinos espumosos, que es lo que vamos a hablar, que suele ser más de 3,5 bares a la misma temperatura, claro, analizado. Y bueno, ¿por qué se hacen este tipo de vinos? ¿Qué es lo que aporta ese carbónico a los vinos? Pues suelen ser vinos que dan más sensación ácida, disimula el dulzor, por eso muchos de estos vinos son dulces, entonces se equilibra, aumenta un poco la astringencia, que a veces es buena para esa permanencia en boca, y sobre todo multiplica la percepción de aromas. En algunos casos incluso puede ser un buen digestivo. Dentro de los 5 métodos que hay, el primero y el más conocido o el que tiene más prestigio es el método tradicional o método clásico o método champenois. Aquí es muy importante el estado sanitario de las uvas, suele hacerse una vendimia temprana. ¿Por qué? Porque queremos las uvas que tengan más acidez. Se suele hacer vendimia manual porque trata mejor la uva. Hay que tener muchísimo cuidado cuando elaboras espumoso por el método tradicional para que no se te oxide la uva, para que no se te ponga mala. Una vez tienes esas uvas, se prensan, no se estrujan, se prensan y fermentan por separado. O sea, por un lado tienes variedad de uva A, por otro lado B, C, así, depende de dónde estemos hablando. Y luego, antes se realiza la fermentación en depósito. Acordaos lo que hablábamos sobre todo en el vino blanco. El vino blanco que hacíamos, prensábamos y luego iba el mosto clarificado a un depósito, ya fuese del tipo que fuese. Aquí se suelen utilizar acero inoxidable, aunque hay algunas casas que lo hacen en madera. Esto fermenta, se convierte en vino y ese vino se hace una mezcla y se rellenan las botellas donde va a ir. ¿Qué pasa cuando es vino tinto? Cuando es vino tinto hablábamos que dejábamos macerando los ollejos de la uva, las pieles de la uva, con este mosto. Aquí no.
aquí el mosto de la uva tinta sale claro, no queremos que tenga color en principio, en la mayoría de los casos. Entonces no queremos que aporte nada de tanicidad, no queremos que sea más astringente, no queremos que tenga sabores muy fuertes. Entonces, una vez se fermenta y se hace el assemblage o se hace el coupage, se mezclan los vinos y se rellenan las botellas. En las botellas no se rellenan del todo y el espacio que queda se rellena con el licor de tiraje. Este licor de tiraje es una mezcla entre el vino base que hablábamos, azúcar, que normalmente es como 500 gramos litro, levaduras y normalmente un clarificante. ¿Para qué? Para lo que veíamos ayer, para que no quede turbio el líquido, sino que todo vaya al fondo y se vea un líquido limpio y claro. Se le pone la chapa y se deja en fase de rima. Una vez se deja en esta fase de rima, se van... No sé si me vais a ver bien. Aquí tenemos nuestro Mar de Fla de Surut Natur. Una vez se pone la chapa en esta misma botella, sin vestir, claro, se deja en fase de rima. Entonces, ¿qué pasa? Que ocurre la segunda fermentación. Esto produce burbujas, produce presión en la botella y una vez que se han terminado todo el azúcar, las levaduras, estas mueren, se convierten en lo que llamamos lías. Estas lías sufren una autólisis, esto es la propia destrucción de las lías, y liberan polisacáridos, aminoácidos, proteínas, lípidos, que le van a dar más estructura y que también van a conferirle al líquido esos sabores a panadería de los vinos espumosos realizados por el método tradicional. Aquí va a haber un sedimento y no queremos que se nos quede en el fondo de la botella. Entonces, las botellas pasan de estar en forma horizontal a estar en forma de pupitre y después en forma de punta. Todo esto con un removido, ¿vale? Hay que ir haciendo una a una o con unos giropalets, que es mecánico, para que no se te quede pegado el sedimento. Y una vez está en punta, se congela las puntas y se hace el degüelle. Me falta una diéresis ahí. Se quita la chapa y sale un poco de vino del que teníamos por la presión del carbónico. Entonces se rellena esa parte que falta, esa merma, con el licor de expedición o el dosage, que es donde va a ir el azúcar que luego queremos en el producto final. Puede ser otras botellas que las vacías y rellenas, puede ser vino base, puede ser vino tinto para hacer rosados, puede ser con mucho azúcar, ahora veremos qué tipos hay. Después se le pone el corcho no os he puesto una imagen, la pondré en la presentación, no tiene esa forma de seta típica, el corcho es un corcho más gordo que va a presión y que por eso cuando lo sacamos tiene esa forma. Después se pone un alambre por si acaso y después se viste la botella, que es poner el resto de cosas que normalmente van con esto. Vamos a dejar Brut Natur. Aquí os he puesto un poco unas imágenes, esas estructuras en forma de A es lo que se llama pupitre. En la segunda imagen, empezando por la izquierda, podéis ver los giropalets, que la verdad es que ahorran un montón de tiempo y un montón de coste, porque si no, como veis en la foto de abajo, hay que hacerlos de uno en uno. Ahí veis cómo pasa de rima a pupitre y a punta y cómo se congela el vino, se congelan las ligas para luego sacarlas. Aquí estamos hablando todo el rato que las levaduras cogen el azúcar y lo transforman en alcohol y en CO2. Si lo transforman en alcohol, quiere decir que va a haber más alcohol, por lo que se intenta que las uvas que cojamos, que os he dicho antes, que se cogen más ácidas, tendrán menos azúcar y entonces en vez de darnos vinos de
13-14 grados de alcohol nos darán vinos de 10 y cuando se haga la segunda fermentación subirá a 1 o 2 grados y tendremos un vino de 12. Sí, 12. 12, 12 y medio, depende del espumoso y la forma de elaboración. Bueno, lo que os hablaba del dosage, depende de cómo sea este licor final con el que rellenas la botella antes de encorcharla y que salga al mercado. Puede ser un Brut Natur, si está que es lo mínimo, entre 0 y 3 gramos litro de azúcar, el Extra Brut, luego el Brut, extra seco, seco, demi-sec o semiseco, vaya, y luego está el dulce cuando tiene más de 50 gramos litro. ¿Qué tendencia hay ahora? Pues la tendencia es que sean Brut Natur por todo el tema healthy que hay, queremos consumir cada vez menos azúcar y obviamente si ya de por sí el alcohol es un azúcar y pues queremos que sea lo más saludable. No quiere decir que siempre sean los mejores, hay vinos muy buenos de todo tipo, no siempre te apetece lo mismo de beber, ¿no? También es muy típico el tema de las botellas. Normalmente con vinos tranquilos tienes la botella normal o el Magnum de 1,5 o incluso algún botellón de 5 litros, pero aquí sí que es bastante típico tener toda la gama de botellas, de formatos, vaya. Y bueno, pasamos a champán. Esto que os he hablado es todo basado en champán. El champán empieza en el siglo XVII, pues cuando se embotellaba el vino, claro, ahí no filtraban bien y podía producirse una refermentación y cuando llegaba a destino, pues saltaban los corchos, pero se dieron cuenta de que les gustaba esa burbuja. Entonces en el siglo XVII se inventa una botella más resistente a las roturas, que aguanta esa presión del carbónico y empiezan a embotellarlo así. En el siglo XVIII empiezan los primeros elaboradores en champán en Francia y se crea el Comité Interprofesional de Vinos de Champán. Aquí, que es una de las características y por qué tiene tanto prestigio el champán, aparte del método de fermentación que hemos dicho que se utiliza, es el terroir. Todo el rato hablamos de terroir. El terroir de la denominación de origen champán es muy especial, tiene una posición en el noreste de París. Es un clima continental, aunque tiene influencia oceánica, tiene peligro de heladas en primavera, tiene bastante humedad, hay bastante lluvia. Esto es lo que hace, al ser un clima más frío, es que dé vinos muy ácidos, demasiado ácidos para hacer vinos tranquilos. Lo bueno es el suelo que tiene. El suelo que tiene es calcáreo. Es un suelo bastante fértil, es un suelo que permite retener calor y también que haya un drenaje. Ese calor va a ayudar a evitar el tema heladas, va a ayudar a que la uva madure, se busca también las colinas, se busca la insolación para que madure bien la uva. Y bueno, el viñedo está fraccionado, hay más de 260.000 parcelas y unos, no sé, bueno, no lo voy a decir, pero hay muchísima gente que produce champán. O sea, las casas grandes a lo mejor es el 10%. Luego el resto, si tú tienes una parcela de champán, lo más seguro es que elabores también. Depende de si tú tienes tu propio viñedo y elaboras champán con tus uvas o lo llevas a una cooperativa o es un negocio familiar, tiene un nombre. Y eso se pone en el embotellado Hay unas siglas en el embotellado o sea, en la botella, que te dicen de dónde es y con eso puedes saber un poco también calidad, puedes saber el estilo
Deciros también que en Champagne no solamente el terroir produce este tipo de uvas, sino que también hay 34.000 hectáreas de viñedo, o sea, 34.000 hectáreas de cavas que lo que hacen es, al guardar estos vinos en fase de rima, pues mantienen esa humedad y esa temperatura constante que necesitan. Pues los champanes, el mínimo de la crianza son 15 meses, para un milésime son 3 años, pero normalmente las grandes casas de champán suelen duplicar o triplicar estos tiempos. Deciros que la región de Champagne está dividida en crus. Crus no son otras cosas que pueblos que en su momento ¿cómo se dice esto? Se les dieron, se les clasificaron y bueno, puede ser un village, un pueblo normal, luego están los 261 cru, 41 primer cru y 17 gran cru. Obviamente, si tu champán procede de un gran cru en vez de un primer cru, va a tener más supuesta calidad. Cuantos menos crus, de cuantos menos pueblos sea tu vendimia, lo mismo. Esto pasa lo mismo con lo de los vinos de finca. Claro, tenemos un terroir más o menos global, pero no es lo mismo si mis uvas han estado expuestas al sol, que habrán madurado más, que si han estado en sombra, que a lo mejor incluso tienen más podredumbre. Entonces, pues, a ver, esta clasificación se hizo hace mucho tiempo y el problema es que no se ha vuelto a revisar casi. Entonces, claro, si a ti hace 200 años te dijeron que tú tenías un gran cru y no lo has tratado muy bien, o que no suele ser el caso, pues a lo mejor ya no tiene una calidad como un gran cru y es solo primer cru. Pero bueno. Aquí tenéis un mapa de champán donde se ven representadas las variedades. Pues en champán puedes elaborar con 3 variedades. La Chardonnay, que es una variedad blanca, que es la que te va a dar esa acidez, esa frescura, es una de las más valoradas porque aporta esa elegancia, también tiene potencial provoca potencial de envejecimiento, se dice así. Normalmente toda la Chardonnay la encontramos en Côte de Blanche, que está ahí al sur de Pernod. Después tendríamos de variedades tintas la Pinot Noir, que es el racimo que veis ahí, que le aporta complejidad, más cuerpo, más estructura. Normalmente está en la montaña de Reims o en el Valle de la Mar. Y un sitio que se llama Au, que está en Côte de Bar, que está como aparte. Y después tendríamos la Pinot Meunier, que no he encontrado una foto que fuese fiable de que fuese esa, que te va a aportar acidez, te va a aportar volumen también, más complejidad, más intensidad aromática. Bueno, y del champán nos pasamos al cava. Cava surge en 1867, cuando Francia es el pionero en crear champán. No os lo he dicho, pero los pueblos de Francia que crean champán que no pertenecen a la denominación de origen se suelen llamar cremants, aunque también hay más nombres. Bueno, entonces empiezan a coger el resto del mundo este método tradicional porque quieren hacer un espumoso como el champán también. Entonces surge el cava. En los sitios donde se produce cava suele tener el suelo calcáreo también, por eso tiene un terroir parecido al de champán.
Son 160 municipios, la mayoría están en Cataluña, la mayoría en el Penedés, como veis ahí es un 95%, pero también se produce cava en Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Valencia y Extremadura. Esto es muy raro, es de las únicas denominaciones de origen que no están localizadas en un sitio, que ahí se pueden crear en otras regiones separadas. Aquí la crianza mínima es de 9 meses y las uvas blancas más típicas con las que se realiza el cava son Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay y Malvasía, y las tintas Garnacha, Monastrell, Pinot Noir y Trepat. Aquí os he puesto un poco las diferencias entre cava y champán. Hay mucha gente que le dice que le gusta más uno que otro. Hay cavas y champanes que se parecen muchísimo y depende de qué es lo que te gusta, ¿vale? Son unas variedades diferentes, es como si hablas de Rioja y, yo qué sé, Jumilla, ¿vale? Vamos a tener un tempranillo en las dos, pero también vamos a tener sobre todo Jumilla, Monastrell y vas a ver diferente, por mucho que la elaboración sea igual, por mucho que lo labores igual, que el tiempo sea el mismo, pero el suelo va a ser diferente y bueno, por eso hablábamos de terroir, pues con esto lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis un poco las diferencias de variedad, de alcohol. La maloláctica que hablábamos ayer, esa segunda fermentación que se hace, que la hacen las bacterias convirtiendo el málico en láctico y así lo suavizan, cava no suele hacerla. Y bueno, no os he contado, ahora que os veo aquí, los champán no suelen llevar añada porque se suelen hacer con añadas diferentes. A no ser que sea una añada muy buena, que entonces se llama vintage, que entonces sí que pone en la botella de champán qué añada es. Bueno, eso por un lado, o sea, espumosos que fermentan por segunda vez en botella, que esa botella es la que sale al mercado, método tradicional, champenois, clásico. Después tendríamos el método de transferencia, que también es la segunda fermentación en botella, pero esa botella no es la que sale al mercado. Una vez se quedan, o sea, esas botellas no pasan por el proceso ese de rotación con los giropalets o con el removido manual, se ahorran todo ese tiempo y ese coste, no tienen que degollarlas, simplemente las abren, vierten todo el contenido del espumoso ya creado en un tanque, en un depósito, y después, cuando vaya a salir al mercado, pues se rellenan las botellas finales y como un vino normal, como un vino tranquilo y ya está. Todo esto a presión, no es como un vino tranquilo, porque para no perder presión tienen que ser depósitos especiales. Después tendríamos el método Charmat, Gran Vas o el método de tanque, que la diferencia es que la segunda fermentación, en vez de ser en botella, es en el tanque. Los vinos realizan una fermentación normal en un depósito y cuando ya lo tienes vuelven a fermentar otra vez con la adición. Es como el método tradicional, pero a lo grande. En un tanque se inoculan las levaduras, se presuriza para no perder ese gas y entonces ocurre la segunda fermentación. Esto es lo que suele hacerse, aunque no siempre, en Lambrusco, en Prosecco, en Italia, y con el Sec en Alemania. Después tendríamos el método Asti, que es un método que hacen en Italia, en Piamonte, en el norte. Aquí lo que ocurre, no llega a haber una segunda fermentación, sino que empieza la fermentación como a, no sé si eran 15 grados la primera. Bueno, sí, que hay una primera fermentación a 15 grados, pero la paras antes de que termine. Entonces se queda un vino que no tiene tanto grado alcohólico porque todo el azúcar no se ha transformado en alcohol.
y se guarda. Y cuando va a salir al mercado se vuelve a fermentar, que aquí ya es cuando la fermentación es a 18, sube un poco el grado alcohólico, se crean las burbujas y bueno, se filtra para que no haya estas lías, estas levaduras, y se embotella, porque no queremos una tercera refermentación en botella. Y luego están, por último, los vinos carbonatados. Los vinos carbonatados no son otra cosa que vinos tranquilos a los que les has inyectado carbónico con un proceso que se llama impregnación. No se parecen nada a los espumosos naturales, pues esa burbuja suele ser más gruesa, mayor, suele estar peor integrada. Es como si bebemos una bebida carbónica, un refresco, pues es ese tipo de burbuja el que tiene, no es esa burbuja cremosa que podemos encontrar en otros espumosos. Y esto es muchísimo más barato de producir. Y bueno, una vez viendo estos 5 tipos, que tenemos fermentación en botella, segunda fermentación en botella, método tradicional, si es la botella final, método de transferencia si la botella se cambia para que no haya removido ni degüelle. Tenemos la segunda fermentación en tanque, método de tanque, fermentación se para y luego se vuelve a fermentar, método Asti, que suelen ser vinos dulces, más dulces que el resto, o inyección de carbónico, vinos carbonatados. Y bueno, nos vamos a Pommery, a Champagne, a Reims. Ahí vemos la Maison Pommery, la casa Pommery. Son 50 hectáreas, se crea en el siglo XIX de la mano de Madame Pommery, Louise Pommery. Famosa porque fue la primera en crear este Brut Nature o a comercializarlo allí, vaya, que se puso de moda porque antes el Brut Nature, que es el que menos azúcar residual tiene, no se llevaba. Tiene 120 cavas, son 18 kilómetros de cavas con 120 entradas, por así decirlo, pozos. Tenemos esas escaleras que según entras, que son 116 escalones, que están muy orgullosos cuando llegas y te las enseñan y la verdad es que dan bastante impresión. Es patrimonio de la UNESCO, como todo Champagne. Y bueno, algo así un poco anecdótico de la bodega es que dentro, pues desde 2003, pues hacen como exposiciones de arte contemporáneo. Y bueno, dentro del portfolio no los vamos a poder catar hoy así a distancia, no sé si tenéis en casa y podéis irlos catando, ya haremos una fiesta. Bueno, tenemos el Brut Royal, el más conocido, este procede de 40 Crus, tiene 36 meses de envejecimiento en cavas, hemos visto que tenían que ser 3 años mínimo para los que son milésime, para los que son de más calidad. Este es un vino que de sabor es un champán típico, es un champán bastante ácido, más ligero que otros, más suave que el siguiente que vamos a ver, por eso hay gente que le gusta más, pero tiene menor calidad, en el sentido de que este, por ejemplo, estamos hablando de que tiene un 35% de Chardonnay y luego Pinot Noir y Pinot Meunier. La Chardonnay aporta calidad, aporta elegancia, en cambio si pasamos a Panache tendríamos un 45% de Chardonnay, procede de 20 Crus en vez de 40, en vez de tener una crianza de 36 meses la tiene de 42, eso está equivocado, son 42 meses, si no recuerdo mal. Y bueno, aquí vamos a encontrar, aparte de esas notas cítricas que nos va a dar la Chardonnay, muy características, vamos a ver que en boca es mucho más envolvente,
mucha más panadería. ¿Por qué? Porque ha estado mucho más tiempo en contacto con las lías. Después tendríamos el otro Brut Royal, que sería el rosado, que es igual que el Brut Royal normal, lo único que luego se le añade vino tinto, vino de Pinot Noir y Pinot Meunier. Por eso tienen ese color rosado. Por eso luego, tanto en boca como en nariz, vamos a notar esos frutos rojos, esa grosella, esa fresa y frambuesa, que en los otros no vamos a notar. Vamos a notar más fruta blanca. Y bueno, luego tendríamos el Blanc de Blancs, que es un 100% Chardonnay, sigue procediendo de 20 Crus. Está 42 meses en botella también. Aquí la diferencia es que va a ser más ácido, vas a ver y oler más a manzana verde. También va a ser muy envolvente, pero no tanto como el Apanage normal, va a ser un poco más elegante quizá. Y bueno, es un vino que cuando lo gastronómicamente hablando, vamos, pega con todo. Pero bueno, eso ya hablaremos mañana de maridajes. Bueno, otra cosa también que no se me olvide, aquí en este portfolio no tenemos Blanc de Noirs, pero un Blanc de Noir sería como un Blanc de Blancs, pero en vez de ser un 100% de uva blanca de Chardonnay, sería un 100% de Pinot Noir normalmente. Aunque también sería blanco. O sea, no suele tener un color, no tiene un color tinto, porque ya hemos dicho que el mosto se queda nada en contacto con las pieles, se prensa y directamente va a fermentar. Y bueno, luego tenemos el Cuvée Louis. Este es un 2004, que fue una añada excepcional. Aquí ya no viene ni de 40 Crus ni de 20 Crus, viene de 3 grandes Crus, de 3 Grand Cru, que se llaman Ay, Avis y Cremant. Subimos de 35 a 45 y ahora un 65% de Chardonnay. El Coupage, y suele estar 4 o 6 años, no, 6 a 8 años en fase de rima, por lo que va a tener mucho más estructura. También las uvas, la añada está seleccionada, las uvas están seleccionadas, va a ser un vino con más tipicidad de la zona, va a ser un vino más elegante, vas a ver cremoso, vas a ver... no va a ser tan ácido como el Blanc de Blancs, no va a ser tan que te llene la boca como si fuese pan como el Apanage, ni tan suave ni tan ligero como el Brut Royal, ni con frutos rojos como el Rosé. Va a haber una armonía, una estructura de estas uvas, de esta mezcla, y va a tener mucha complejidad. Vamos a oler desde mermeladas, orejones, frutos secos, a incluso flores, frutas. Os lo tenéis que creer porque os lo cuento, porque, porque vamos, si no. Y bueno, por último tendríamos aquí en Pommery un champán moderno, un champán que se llama el Blue Sky, que es un demi-sec, por lo que tiene de 32 a 50 gramos litros de azúcar. Es un vino dulce, es un vino que está hecho para tomarlo con hielo. Para tomar, que se va a ir un poco la burbuja realmente porque se va a aguar un poco, pero bueno, tiene esa capacidad al ser dulce de aguantar un hielo. Es un vino para tomar de aperitivo en verano, con notas muy cítricas, muy de limón y de naranja. Es un vino más suave, muy dulzón y bueno, muy de moda. Y bueno, ya por último nos vamos a Mar de Frades otra vez. Mar de Frades, que estamos en Rías Baixas, en Val do Salnés, la bodega se encuentra en Finca Baliñas.
de donde sale uno de los vinos, como ya sabéis, porque todos os habéis estudiado la presentación de ayer. Y bueno, aquí tenemos suelos graníticos que van a hacer que haya más concentración en la uva porque son suelos pobres. Va a haber al estar tan cerca del mar, va a haber unas notas de salinidad por estos suelos graníticos en los vinos. La vendimia es manual. En champán también es todo la vendimia manual. Se clasifica la uva con un aparato que tenemos en bodega para medir azúcar y acidez. Y después pasa a una mesa de selección antes de fermentar en el depósito. Bueno, acordaos que tenemos levaduras propias, ahí tenemos a nuestra enóloga Paula Fandiño y bueno, esa etiqueta termocrómica que aparece un barco cuando está a la temperatura correcta. El Mar de Frades no es un cava porque antes os he dicho las comunidades autónomas que tiene cava y las variedades y no está Galicia incluida ni está el albariño, es un 100% albariño. La denominación de origen es Rías Baixas. La vendimia de estas uvas se hace 10 días antes. ¿Por qué? Porque queremos otra vez esa acidez para que nos dé menos grado alcohólico. Se hace el sangrado del 40% del mosto y después se fermenta en depósito. Una vez el vino está hecho y está fermentado, pasa a botella, donde se le añade ese licor de tiraje. Se pone la chapa y se dejan en esas cajas y después pasan a pupitre, como veis en la imagen inferior. Y una vez han pasado el tiempo que queramos darle, pues ya se vuelven a poner en puntas, se congelan las botellas, se congelan las lías, se descorcha, se hace el degüelle y la merma la rellenas el licor de expediciones vino espumoso, ¿vale? No se echa vino base con azúcar ni vino tranquilo, no, es el mismo vino espumoso que se rellena. Esto va a hacer que sea un Brut Natur, no tiene azúcar, prácticamente azúcar residual. Y bueno, aquí tendríamos nuestro Brut Natur con el barco que se ve encima de la D, que luego hay gente que dice no lo encuentro, tal, pues está ahí encima de la D. Si no está fría, no sé si se va a ver, pero no aparece el barco. Y bueno, tiene un bonito color amarillo dorado, tiene una nariz con una intensidad muy aromática muy alta, muy compleja, porque aquí vamos a tener, aparte de esas notas de panadería que vamos a notar de esa segunda fermentación de las lías, vamos a tener aromas primarios de la variedad albariño, aromas de eucalipto, aromas de fruta blanca, de manzana, de jazmín y también vamos a tener esa salinidad luego en boca, aparte de esa cremosidad va a ser un poco más ácido y bueno, vamos a seguir notando que es un vino que procede de un terroir atlántico. Y bueno, ya está. Hoy hemos terminado al final un poco antes.